Estoy ya proyectando las imágenes del PPT. Les agradecería si me avisasen por el chat si todo está correcto. Todo está correcto, profesor. Muy agradecido, muy agradecido. Bien, jóvenes, tenemos, como ya está anunciado por el PPT, la semana 10 que corresponde a filosofía, ¿no? Cuyo título es Problemas epistemológicos contemporáneos. Antes de indicarles, pueden ustedes estar visualizando, ¿no?, su separata que corresponde a la semana 10. Quisiera empezar esta clase con una proposición, un enunciado de Carl Sagan, ¿no? Bueno, este nombre seguro que es conocido. Sería, a ver, voy a anotar acá. Sí, estaba anotando un autor, Carl Sagan, uno de los grandes estudiosos de la ciencia, y él decía, ¿no? Hay un pensamiento, decía, en la ciencia, la única verdad sagrada, ¿no? En la ciencia, la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas, ¿no? Entonces, es sencillo el pensamiento, ¿no? En la ciencia, la única verdad inconmovible, digamos, absoluta, de alguna manera, ¿no?, fidedigna, que todos podemos enarbolar, es que en la ciencia no hay verdades absolutas, acabadas, perfectas, ¿no? O sea que todo está en continuo investigación. Hay una lucha denodada e incansable del hombre por conocer, ¿no? Russell decía que en cuanto más conocemos, más ignorantes nos sentimos, ¿no? Del saber acerca de las cosas, ¿no? Y bueno, pareciera que estuviéramos leyendo acá la Biblia o entrando en cuestiones religiosas, pero fíjese, viene de una personalidad religiosa, digo, científica, como Carl Sagan, ¿no? Bueno, pero esto tómelo pues como una cosa que no está dentro del material a dar cuenta, sino más bien que estaría iluminándonos, ¿no?, los contenidos que vamos a ver en esta semana 10, ¿sí? Bueno, la primera tarea sería que, con ayuda de ustedes, veamos el índice, ¿no? ¿Qué cosa contiene? ¿De qué se trata esta semana, ¿no? Bueno, los problemas epistemológicos, los problemas de teoría de la ciencia contemporáneos, ¿no? Habrá pues de la época moderna, de la época antigua, pero acá se ha seleccionado contemporáneos. Podríamos estimar en tres los grandes problemas, ¿no? El primer gran problema es acerca de la demarcación. Pueden ustedes ahí visualizar, no hay para qué escribirlo, ¿no? El problema de la demarcación. En cuanto al problema de demarcación, vemos ahí hay dos subtítulos. Uno dice el verificacionismo, ¿no? Completémoslo, el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Y el otro es el refutacionismo o falsacionismo de Karl Popper. Estos dos subtítulos conforman el primer gran problema de la ciencia contemporánea, cuál es el de la demarcación. Repito entonces, problema de demarcación. Primero, el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Y dos, el falsacionismo o reputacionismo también de Karl Popper. El segundo problema, ya, el segundo problema concierne, ahí el título lo dice, ¿no? El segundo problema concierne al problema de la inducción y el método de la ciencia. Bueno, usando recursos didácticos
podemos decir que es el segundo problema es acerca de los métodos de la ciencia, ¿ya? Método de la ciencia. Entonces, el primer método es el método inductivo, ¿no? El método inductivo, y el segundo método es el método hipotético deductivo, ¿no? Y en tercer lugar, en el segundo problema acerca de los métodos de la ciencia, o el problema de la inducción, como está escrito ad pedem litere, es el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Feyerabend se escribe, ¿no? Entonces, el anarquismo. Entonces, hay tres métodos: el método inductivo, el método deductivo o hipotético deductivo, y el método no anarquista de Feyerabend. Y el tercer y último gran problema de la filosofía contemporánea es el tema acerca del progreso científico, ¿no? Hay progreso científico, ¿no? Entonces, frente a ese problema hay dos grandes respuestas. Una primera que pertenece a Kuhn, ¿no? A Kuhn, que es el autor de una obra famosísima, La estructura de las revoluciones científicas, ¿no? ¿Ya? Y en el tercer tema acerca del progreso científico, además de la intervención de Kuhn, está la posición de Feyerabend, ¿no? Repito, en cuanto al problema del progreso científico. Entonces, esto sería, jóvenes, ¿no? De manera analógica, el menú, digamos, el índice, los temas que comprende esta semana 10, que concierne a los problemas epistemológicos contemporáneos, ¿no? Pues acá ya nos apuntan Ramos Quispe, dice: en el progreso científico hay una respuesta positiva y otra negativa. No, llamémoslo de esta manera, ¿no? Y las respuestas, pues, pertenecen, ¿no?, a Kuhn, y el otro, ¿no?, a Feyerabend. Bien, entonces, entrémosle al primer gran tema de la filosofía contemporánea. A ver, observemos que nos han anotado allí en esta, como material, ¿no? En esta, el de Kuhn, Thomas Kuhn, ¿no? Creo que no había dicho yo el apellido. Thomas Kuhn, estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Bien, luego de haberles presentado el índice o los tres grandes temas que vamos a ver en esta semana, vamos a empezar por el primero, ¿no? El problema de la demarcación. Entonces, dijimos que está conformado por dos subtítulos: el verificacionismo, ¿no? Y el otro es el falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Bueno, veamos siempre, no dejemos de lado, ¿no?, nuestro material, ¿no?, nuestro cuadernillo. Bueno, el problema de la demarcación, ¿no? El problema de la demarcación, demarcar es, a ver, poner límites, llegar a decir esto es ciencia y esto no es ciencia, ¿no? Entonces, si no es ciencia, ¿qué será? Bueno, será pues otra cosa: religión, ideologías, por lo que se conoce con el nombre de pseudociencia, ¿no? Entonces, en relación al primer gran problema de la demarcación, hay que reconocer que este tema, este problema de la teoría científica o de la filosofía de la ciencia, es un problema, digamos, trascendente, importante de la epistemología, ¿no? No es cualquier problema secundario, ¿no? Entonces, es un problema central, fundamental. Segundo, ¿cómo se formula el problema, ¿no?
la formulación del problema. O sea, se la hace aquí de manera, pues, didáctica, digamos así, a través de un par de preguntas, ¿no? Ustedes pueden visualizar ahí las preguntas y reza de la siguiente manera, ¿no? ¿De qué forma puede trazarse una línea demarcatoria? Estoy recordando Pizarro en la Isla del Gallo, dijo, ¿no? Trazó una línea, acá al norte, acá al sur. ¿Quién se va al norte, quién se va al sur, no? Entonces, bueno, ¿de qué forma puede trazarse una línea demarcatoria entre aquello que es científico y aquello que no lo es? Entonces, a través de esta pregunta, de esta formulación del problema de demarcación, se define, se esclarece qué se entiende pues por demarcación, ¿no? Y la otra pregunta es cómo podemos diferenciar entre teorías científicas y teorías metafísicas y pseudocientíficas, ¿no? A ver, las dos preguntas realmente abordan el tema de la demarcación, aunque con diferentes términos, ¿no? Pero si uno lo analiza, como les decía al inicio, la demarcación es trazar una línea, ¿no? Donde decía, esto es el norte, esto es el sur, ¿no? Esto pertenece a mi país o aquello no pertenece. Entonces, acá se trata de trazar una línea y demarcar, delimitar, esto es ciencia y esto no lo es. ¿Ya? En la primera formulación. Y en la segunda, ¿qué es lo mismo? Si digo que esto es ciencia, si esto es ciencia, es decir, estos son teorías científicas, porque la ciencia está constituida de leyes científicas, de teorías científicas y otros insumos, ¿no? Y esto no es científico, no es ciencia, o sea, no forma parte de la teoría científica. Entonces, ¿qué cosa es? Bueno, pueden ser teorías metafísicas, ¿no? Teorías metafísicas, la metafísica de Aristóteles, la metafísica de Platón, la metafísica de Descartes, ¿sí? Son teorías metafísicas o también puede ser pseudociencias. ¿Se acuerdan la vez pasada? La parapsicología, la grafología, ¿no? Incluso recuerdan, citando a Popper, yo me adelanté y dije que Popper considera pseudociencias, ¿ya? ¿A quiénes? A ver si alguien recuerda, anoten, usen el micro, si no anótenlo. Bueno, Karl Popper calificaba de pseudociencia el psicoanálisis, ¿no? El marxismo, ¿no? ¿Recuerdan? Y bueno, entonces, y ya para terminar con esta breve introducción al gran tema, ¿no? Epistemológico de la demarcación, frente a esta pregunta, que en realidad es una sola pregunta, dicho de dos maneras, ya lo aclaré, ¿no? Ya lo expliqué. Entonces, hay dos respuestas, ¿ya? Hay dos respuestas. La primera es la que pertenece al Círculo de Viena. El Círculo de Viena, un grupo de filósofos, un grupo de científicos, ya miraremos ahí, ¿no? Sobresale Carnap, Schlick, esos están más abajo, no hay problema. Y la otra respuesta, ¿no? Pertenece a la de al epistemólogo, al filósofo de la ciencia, Karl Popper, ¿ya? Entonces, son los que dieron forma, pues, a este gran debate, a esta discusión, ¿no? Originando dos corrientes epistemológicas, la que se conoce como el verificacionismo, que es el primer subtítulo, ¿no? Y el otro es el falsacionismo, ¿no? El falsacionismo de Karl Popper.
Bueno, para ya pasar al tema este del verificacionismo tiene que ver con un término, verificar, comprobar, ¿no? Entonces yo voy, un dato cualquiera, con una oración cualquiera, entonces para saber si esto es verdadero o es falso, entonces debo ir a la realidad, debo ir a observar los hechos, ¿no? Es decir, debo chequear, revisar, comprobar, examinar. A eso conduce el término verificacionismo del vocablo verificar. Y el término falsacionismo significa falsar, testar, ¿no? Entonces, y falsar significa, pues, declarar que una teoría no es falsa o es contradictoria, ¿no? Y como hemos dicho, recuerdan ahí la expresión eso de Carl Sagan, ¿no? A ver, ¿alguien recuerda? Carl Sagan justo decía, en la ciencia la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Entonces, creo que ahí pues está el espíritu de la teoría falsacionista de Karl Popper. Bueno, hasta allí, digamos, con la introducción, la presentación del problema de la demarcación, aún no entramos todavía al verificacionismo, hasta ahí las cosas, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, Ramos Quispe dice, las pseudociencias son todas las ciencias incoherentes. Ya ahí hay una respuesta, digamos, provisional, ¿no? Oye, Bien. entonces todo tiene que ser verificado, cada teoría sí, para saber si es científica, aunque hay algunas que no necesariamente tienen que ser verificadas, ¿acaso? Sí, justo esa pregunta que usted hace, vamos a mirar, según la óptica de Karl Popper, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein fue expuesta, ¿no? Fue concebida, pero de manera inmediata no recibió la verificación, la comprobación, ¿no? Entonces, con esto, Karl Popper, pues, echa abajo el verificacionismo, ¿no? Que es del Círculo de Viena. Muy bien, con esta intervención, gracias Ramos, Ramos ha sido, Gómez creo, ya, discúlpeme, bueno, vamos a entrarle propiamente a la teoría, ¿no? Denominada del verificacionismo. Entonces, el verificacionismo, para tener un título más completo, diríamos el verificacionismo del Círculo de Viena. Entonces, ustedes ahí en su, ¿no? Tienen el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación las características, ¿no? Los criterios, los rasgos que propone, que presenta ¿no? el Círculo de Viena. Entonces, el verificacionismo busca confirmar, ¿no? El verificacionismo busca datos sensoriales que fundamenten la investigación científica, ¿no? Si, bueno, yo hago tales aseveraciones, ¿no? Entonces, la realidad me tiene que dar la razón, ¿no? Y entonces, yo les pregunto acá, ¿acaso no encuentran el eco de algún filósofo que hemos visto en la época moderna? Y si encuentra usted, dígame cuál es. Justo en el verificacionismo, ¿no? Está presente este eco de este gran pensador de la época moderna. ¿Recuerdan? No recuerdan, no es un delito. Ahorita, a ver, ¿acaso le suena Hume? Claro que sí, ¿no? Hume, recuerdan, las percepciones están conformadas de impresiones e ideas, ¿no?
recuerdan que la idea de Dios o la idea de sustancia metafísica no se sustenta porque no tienen confirmación de la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas ideas pues no tienen validez. Y eso es realmente el espíritu del empirismo, ¿no? O sea, profesor, que como antecedente del verificacionismo del Círculo de Viena estaría Hume. Está usted en lo cierto, diría, ¿no? Bueno, pero entrémosle ya, bueno, en primer lugar, en el Círculo de Viena fue una escuela, un círculo, un movimiento intelectual conformado por, fíjese, no solamente por filósofos, ¿ah?, sino por hombres de ciencia. Un poco así como que en el Círculo de Viena, ¿no?, de Austria, como que la filosofía clásica, la filosofía que se ha cultivado desde, bueno, Descartes, Platón, Aristóteles, como que fue ganada, fue ensombrecida por la predominancia de la ciencia, ¿no? Alguien ha dicho que el Círculo de Viena respiraría una suerte de cientificismo, como querer, pretender explicar todos los grandes problemas del mundo, incluso no solamente a través de la ciencia, como fue la aspiración del empirismo, ¿no?, de Locke, de Hume. Entonces, entre estos representantes ahí se leen, ¿no? Y pueden ustedes mirar Neurath, o en alemán Neurath, si pongo Neurath se escribe, ¿no? Karna, Schlick, ¿no? Son ahí los más sobresalientes. Bueno, todo este grupito así, de cariño, no es que me esté atreviendo a desvalorizar, todo este grupo tuvo en gran valor, le dio un gran valor a la obra de un filósofo que recuerdan que vimos que intervinió en la segunda definición de filosofía al empezar nuestro ciclo. Me estoy refiriendo a Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein, del cual arriba creo que había anotado la obra El Tractatus. A ver, Tractatus Logicus Philosophicus, así le dio este nombre en latín. Entonces, esta obra, que no es voluminosa, ¿no?, una obra muy sintética, ejerció una poderosa influencia en el Círculo de Viena, ¿no? Aun cuando, los historiadores dicen, aun cuando Wittgenstein no llegó a formar parte, ¿no?, parte, digamos, explícita del Círculo de Viena, ¿no? Entonces, pero estos filósofos del Círculo de Viena lo tuvieron, si vale la retórica, decir, como una Biblia, como un libro fundamental dentro del grupo. Bien. El Círculo de Viena tiene una posición antimetafísica, ¿no? Antimetafísica. Por eso yo les decía que como antecedente, como espíritu fundamental en la conformación del verificacionismo, está pues el empirismo, especialmente Hume, ¿no? Locke también, por supuesto. Entonces, por su posición netamente de negación de la metafísica, ¿no? Porque si arriba ustedes han estado atentos, en el problema de la demarcación, yo debo trazar una línea, ¿no?, una línea divisoria para definir qué es ciencia y qué cosa no es ciencia. Entonces, lo que no es ciencia, arriba dijimos, son las teorías metafísicas y todo aquello que es pseudociencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, la posición de este círculo es tremendamente de desvalorización, de negación de la metafísica, ¿ya? Bien, el Círculo de Viena, este grupo de filósofos, de científicos austriacos, que en un inicio, pues,
desarrollaron su filosofía en el país, pero luego cuando vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, tuvieron que emigrar y se instalaron casi todos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es la historia. Estos integrantes del Círculo de Viena también se les conoce con otros nombres, ¿no? ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Alguien lo escribe ahí, a ver, para animarles a seguir esta, ¿no? Se les llamó, alguien puede coger el micro, neopositivistas, ¿no? O también neoempiristas. Profesor, o sea que estos señores del Círculo de Viena también tuvieron influencia, estuvieron antecedidos por Hume y también por el positivismo de Comte. Por supuesto, Comte, recuerdan, en el desarrollo del conocimiento de la conciencia humana, el positivismo sería la última y definitiva, ¿no? La ciencia, entonces. La ciencia, ya les he dicho, la ciencia es presentada como el non plus ultra del conocimiento, ¿no? Como que lo único, ¿no? Entonces, por eso les llama también neopositivistas, o neoempiristas, por lo que he dicho de Hume especialmente, de Locke, etc. Bien, entonces, bueno, el Círculo de Viena sostiene pues esta tesis fundamental del verificacionismo. Verificar, ¿no? Comprobar, confirmar, ¿no? La realidad va a ser la encargada de darme la razón. Si la realidad no me da la razón, entonces yo estoy mal, estoy perdido en el mundo de la metafísica o en el mundo de la pseudociencia, ¿no? Entonces, el verificacionismo, la verificación va a ser el criterio, ¿no? Que va a delimitar, que va a demarcar, ¿no? Aquello que es ciencia y aquello que no es ciencia. Entonces, bueno, ellos pues sostuvieron que solamente pueden ser consideradas ciencias o teorías científicas, ¿no? Fíjese, acá está la esencia o el fundamento de lo que es el verificacionismo. Solo es ciencia, solo es teoría científica, ¿no? Aquello que puede ser verificado, ¿no? Puede ser verificado o confirmado, ¿no? Por los datos de los sentidos, por los datos de la experiencia sensorial, ¿no? Entonces, esto es la idea central del verificacionismo, ¿no? Entonces, ahí, las pseudociencias son todas las ciencias incoherentes, decía Ramos, creo. Y bueno, entonces vamos acercándonos. Bien, entonces seguimos con el verificacionismo. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas teorías, con todos aquellos conocimientos que no pueden ser verificados? ¿Qué hacemos con ellos? Los quemamos, los echamos al fuego, así como echaron al fuego las novelas del Quijote, ¿no? La novela, claro está, ¿no? Entonces, hay que considerar que todas las teorías, todo lo que se pretende ser ciencia, si no puede ser verificado, entonces no tienen ningún valor de ciencia. No pueden ser definidos como teorías científicas, ¿no? Nos dice, ni siquiera podemos decir que son falsas. Y entonces lo correcto para el verificacionismo es todo aquello que no puede ser verificado, simplemente decir, no, claro, no prefiere decir eso es falso, ¿no? Eso, sino dice carece de sentido, ¿no? Carece de sentido. Todos, examinar todo lo que es teología, saber de Dios, todo lo que es metafísica o todo lo que consideremos como pseudociencia, a ver, pues, los mitos, podemos decir hasta literatura, ¿no? Cuentos, novelas, entonces diremos simplemente que carece de sentido. En tanto que no otorgan un sentido preciso, definido a las palabras, a los conceptos, ¿no? Que se señalan.
¿no? Entonces, uno llega, para los verificacionistas, como son neopositivistas o, o neoempiristas, entonces, pues, lo que no puede ser verificado simplemente carece de sentido o de cientificidad, ¿no? Donde es imposible la verdad o falsedad de sus afirmaciones, ¿no? Entonces, para señalar de manera sintética, ¿no? Entonces, en el verificacionismo está pues esa gran tesis de Hume, ¿no? Que las percepciones están conformadas de impresiones e ideas. Las ideas, para ser tales, tienen que tener su correlato, tienen que estar fundadas en los datos de los sentidos, en las impresiones. Si no, no lo hay. Entonces, sobre esto, sobre este andamiaje, se construye pues la idea del verificacionismo, ¿no? Es científico todo aquello que puede ser verificado, ¿no? En los datos de los sentidos. Si no es así, entonces carece de sentido, es pseudociencia y no tiene, como dice, no tiene sentido perder el tiempo en estar analizando, ¿no? Bueno, así son de radicales, pues, los integrantes del Círculo de Viena. Y para rematar esto del verificacionismo, citan el Tractatus de Wittgenstein. Como ya hemos dicho, el Tractatus de Wittgenstein, aunque el mismo Wittgenstein no formó parte oficial del Círculo de Viena, sin embargo, este círculo lo tuvo como un libro predilecto, una obra predilecta. Entonces, en el Tractatus Wittgenstein expresa una especie de coincidencia con esta visión científica o epistemológica del Círculo de Viena, ¿no? Cuando afirma de lo que no se puede hablar, hay que callar. Algunos traducen de lo que no se puede hablar, mejor hay que callar, hay que guardar silencio. Entonces, de esto, ¿qué podemos concluir? Que el Tractatus de Wittgenstein refuerza el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Entonces, de lo que se busca hablar y no se funden los datos de los sentidos, no se puede verificar en otras palabras, mejor hay que guardar silencio, hay que quedarse callado, ¿no? Bueno, esto ha sido entonces, ha sido entonces la teoría, ¿no?, del verificacionismo. ¿Alguna pregunta sobre el verificacionismo para ser ordenados? Y luego pasamos a mirar lo que sostiene Karl Popper, ¿no? A ver, en cuanto al verificacionismo, pueden anotar ahí. Tesis por tesis, he tratado de, ¿no?, según nuestro cuadernillo, ir mirando, ¿no?, ir mirando lo que sostiene el verificacionismo, ¿no? Entonces, los datos sensoriales deben fundamentar la investigación científica. Si es así, entonces las proposiciones tienen sentido. Respiran a cientificidad. Si no es metafísica o si no es pseudociencia. Bien, pasamos entonces. Muy bien. Pasamos entonces a la segunda respuesta en torno al problema de la demarcación. Bueno, se llama el falsacionismo, ¿no? Pero también se da sinónimos. Nuestro castellano siempre es una lengua donde siempre se consideran los sinónimos, ¿no? El refutacionismo, ¿no? Entonces, el refutacionismo nos hace recordar la actitud crítica del saber filosófico, ¿no? Todo conocimiento, toda teoría, como que no es verdad sagrada, como decía Carl Sagan, y nosotros decimos como que no es dogma, como que no es algo acabado, por lo tanto, puede soportar una actitud crítica, ¿no? De preguntas y de cuestionamientos y de pedir cuentas, ¿no?, de lo que afirma. Es más, como estas teorías, ¿no?, son de paso, son perentorias,
porque el conocimiento camina, va ganando terreno, va profundizando, entonces las teorías pueden caer en desuso, ¿no? Y pueden ser reemplazadas por otras. Y bueno, el refutacionismo de Karl Popper, la palabra entonces refutar, falsar, testar, no, etcétera, ¿no? Son sinónimos. Bueno, en primer lugar, a modo de recorderis, Popper, ¿no? Popper rechaza el verificacionismo. No lo acepta, ¿no? Rechazó el verificacionismo como criterio de demarcación, porque según él, según Popper, no cumple con aquella tarea, con aquella meta de establecer una clara línea demarcatoria entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. ¿Ya? Eso de entrada en cuanto a Popper, en cuanto al verificacionismo. Bueno, seguidamente, el verificacionismo, según Popper, nos acerca más, dice, paradójicamente nos acerca más a la pseudociencia que a la ciencia. Fíjese, y entonces cita el caso de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que al momento de ser planteada, presentada, no cumplió de manera inmediata con la verificación, con la corroboración empírica de los datos, ¿no? Fíjese cómo él refuta al verificacionismo y además pues él presenta este ejemplo, ¿no? Entonces pueden ustedes verificarlo ahí, ¿no? En su cuadernillo. Bueno, a la entrada, para no, quizá no a todos, algunos ya tienen cierto avance en estas lecturas, entonces no es tan fácil apropiarse, no es tan fácil llegar a entender, por lo menos de manera inmediata, estos grandes problemas epistemológicos, ¿no? Por eso habría que ir paso por paso, ¿no? Dando cuenta de los detalles. Entonces, primera idea, Popper rechaza rotundamente el verificacionismo. Segundo lugar, él dice que el verificacionismo más nos acerca a la pseudociencia que a la ciencia, ¿no? Se lee ahí, dice, el hecho de coincidir con el énfasis del círculo en los datos sensoriales como fundamento de la investigación científica, no, claro, por el contrario, ¿no? Puede llevarnos, dice, a colocarnos más cerca de las pseudociencias que de las ciencias. Entonces, él cita como ejemplo la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando esta fue formulada por Einstein, no recibió una inmediata corroboración empírica, una inmediata verificación empírica, ¿no? Es decir, no cumplió con el criterio de verificabilidad, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahorita Popper está cuestionando el verificacionismo, ¿ya? Del Círculo de Viena. A propósito de eso, hago un paréntesis, aunque, bueno, quizá no, ya me desanimé. Bueno, lo digo rápidamente, es un poco, Vargas Llosa también un artículo, nos recuerda un gran debate, un gran choque que hubo, ¿no? Entre Karl Popper y Wittgenstein. Lo curioso es que esta gran polémica terminó en una suerte de agresión física, ¿no? Por parte, creo, por parte de Wittgenstein, ¿no? Pero bueno, cosas, anécdotas. Dos gigantes que se encuentran y lo pueden mirar. Creo que internet también está colgado, ¿no? Vargas Llosa, no recuerdo esto. Bueno, entonces sigamos con... bueno, el autor de la lógica de la investigación científica, que es Karl Popper, hay una gran obra de epistemología. Hay otra obra que yo lo cité la vez pasada, que era de Karl Popper también,
bueno, a este nivel no, bueno, no es bueno conocer todas las obras de todos los filósofos, sino de algunos filósofos como Karl Popper y algunas obras como La lógica de la investigación científica, ¿no? Donde expone esta teoría falsacionista. Pero hay otra obra que es muy famosa, que incluso Vargas Llosa, cuando recibió el premio Nobel, en su discurso lo cita, ¿no? Esta obra de Karl Popper, ¿no? Y es una obra de epistemología de las ciencias sociales, podemos decir. ¿Alguien sabe, recuerda? Si no, no me cuesta mucho anotarlo. Entonces, sí, yo recuerdo. Y, a ver, en todo caso, ahí estoy mandándole. La sociedad abierta y sus enemigos. Es una gran obra, ¿no? Algunos dirán un tremendo libro, creo que 600, 800 páginas tiene, ¿no? Donde pasa revista a Hegel, a Platón, al marxismo, del cual concluye que es una pseudociencia, ¿no? Bueno, entonces, regresando acá con Popper, ¿no? Popper sostiene, ¿no? Presenta su teoría falsacionista, o llamada también refutacionista, como criterio de demarcación, como el criterio de demarcación, o sea, como un criterio que me permite, ¿no? Poner los límites entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia o pseudociencia. Entonces, bueno, esta es, ¿no?, la idea. Entonces, Popper expone el falsacionismo como criterio de demarcación. Popper, Popper sostiene que es ciencia todo lo que puede ser falsado, ¿no? Es ciencia todo lo que puede ser falsado. Puede ser declarado alguna vez un conocimiento falso, puede refutarse. O sea que, como decía Carl Sagan al inicio, no hay verdad sagrada, no hay verdad absoluta, no hay dogma. Los conocimientos, las teorías tienen una época, luego pueden ser falsadas o refutadas y reemplazadas por otras, ¿no? Y entonces, es ciencia lo que puede ser falsado, refutado, ¿no? Y entonces, y el criterio para establecer lo que no es ciencia, dice, no es ciencia, o mejor dicho, es metafísica o es pseudociencia, lo que es irrefutable. Lo que es irrefutable. O sea, el sostener que una teoría científica no es refutable, o sea, la irrefutabilidad, dice, no es una virtud, no es una cosa buena de las teorías científicas, sino que sería un vicio. Fíjense, ahí está la diferencia con el verificacionismo, ¿no? Entonces, concluimos, pues, es ciencia todo aquello que puede ser falsado, refutado alguna vez en la vida. Y aquello que nos dicen que es palabra de Dios, o que lo ha dicho el líder, lo ha dicho Marx, lo ha dicho Lenin, o lo ha dicho tal líder religioso, entonces, no, eso no es ciencia. Fíjese cómo los criterios para demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia es muy simple, ¿no? Ya, entonces, la vez pasada también me adelanté y les dije, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Damos ejemplos de aquello que según Popper no admiten ser refutados, falsados. Bueno, ya lo he citado en La sociedad abierta y sus enemigos. Popper señala al psicoanálisis, señala al marxismo, ¿no? Agreguemos lo que es irrefutable, es pues, con todo respeto, ¿no? Pero pongamos ejemplos, la palabra de Dios o la religión o la teología, ¿no? O también, para entender esto, las ideologías.
las ideologías también, que a veces se presentan, pueden presentarse como científicas, pero son irrefutables. Pensemos en el nazismo, ¿no? ¿Cuántos hubieran querido contradecirle al Führer? Pero habrían como que pagaron con su vida algunos, ¿no? Intentos. ¿Quién se atreve a decir cuando uno tiene el poder, poder por las armas, etcétera, contradecirle? Entonces, en las dictaduras, en las tiranías, ¿no? En los países árabes, donde todavía están viviendo la época medieval, ¿quién se atreve, no? Bueno, no quiero hacer politiquería, ¿no? Pero ustedes ya conocen, ¿no? En países donde no hay realmente la democracia, entonces no se admite las críticas, ¿no? Las oposiciones. Entonces cae bajo el criterio de Popper, pues que son irrefutables y por lo tanto, según Popper, no son ciencias, son pseudociencias. Ya, esto creo que queda claro. Entonces, esto significa, ¿no? Dice Popper, bueno, las teorías, la teoría de la relatividad puede ser refutada, ¿no? En cualquier momento de no cumplirse con sus predicciones o anticipaciones, ¿no? Puede ser refutada. Ejemplos, digamos, de pseudociencias o de no ciencias, es que huyen de los intentos de falsacionismo o de refutacionismo, ¿no? De parte de los intelectuales, de parte de los académicos, digamos, ¿no? Entonces, huyen. Y mismos en la separata podemos nosotros verificar esto, ¿no? Entonces, dice, lo mismo no puede decirse de la astrología, ¿ve? Acá lo dice. Entonces, no pueden ser refutados, por lo tanto, no son ciencias, que son entonces pseudociencias. Y ahí nos dice, la astrología, el marxismo, ¿no? El psicoanálisis, están buscando, pues estas teorías siempre están buscando el verificacionismo, la confirmación, ¿no? Entonces, mantienen ciertas posiciones y dirán, porque, a ver, pues el pueblo lo dice, ¿no? Entonces nadie nos puede decir que esto no es cierto, o se afanan por inmunizarse de los ataques, de las críticas, de los contraejemplos a los cuales se enfrentan, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes, profesor? Bueno, todo lo que es pseudociencia, ¿no? El marxismo, el psicoanálisis, la astrología. Nos está exponiendo acá, ¿no? Karl Popper en el falsacionismo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la posición de Karl Popper frente al problema de la demarcación dirá, pues, son ciencias aquellas que sí aceptan alguna vez, ¿no? Ser refutadas, ser falsadas. Punto. Mientras que aquellas que no aceptan ser refutadas o falsadas, esas no son ciencias, son pseudociencias. Y nos pone ahí, ¿no? Nos pone la astrología, el marxismo, el psicoanálisis, solo que el profesor ha puesto, ha agregado ideologías, podemos agregar, y las religiones, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, tenemos pues aquí, hemos dado cuenta del primer problema epistemológico, cuál es el de la demarcación. Vamos a ingresar al segundo problema, el problema de la inducción y el método de la ciencia. En otras palabras, creo que mucho más didáctico sería anotar el problema de los métodos de la ciencia. ¿Ya? El problema, repito, del método de la ciencia. A ver, de la teoría de la demarcación, me olvidé preguntarles si hay alguna una pregunta, si no ya estamos entrando al segundo gran tema, el problema de los métodos de la ciencia, ¿no? Bien. A ver, unos segundos, por favor, revisar su material.
En cuanto al segundo gran tema, los métodos de la ciencia, unos segundos me permiten. Bueno, entonces ingresemos al segundo gran tema, ¿no? Acerca de los métodos de la ciencia. Hay tres ahí, el método inductivo, el método deductivo o hipotético deductivo y el método anarquista de Feyerabend, ¿no? Como ya les presenté en el índice, ¿no? Bien, en primer lugar, el problema de los métodos de la ciencia planteados, ¿no? Podemos presentarlo en base a dos preguntas, ¿no? ¿Ya? ¿Es válido sacar conclusiones generales a partir de casos particulares? ¿Ya? Esta es la primera pregunta. ¿Es válido sacar conclusiones generales, ¿no? A partir de casos particulares? En otras palabras, ¿no? En otras palabras, sacar conclusiones generales es del método deductivo. Y casos particulares es el método inductivo, ¿no? Entonces, esto lleva, claro está, al gran rechazo, al gran cuestionamiento del método inductivo, que justamente son el Círculo de Viena quienes lo sostienen, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿No? ¿Cuál es el método más adecuado para que progrese la investigación científica? Entonces, bueno, Sería la inducción. ajá, ya. Ya. En cuanto a estas dos preguntas, por ejemplo, Feyerabend en el método anarquista va a negar el progreso, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver a través, ¿no? de una presentación con más detalles de las teorías siguientes. Entonces, el segundo problema, que tiene que ver con el problema de los métodos de la ciencia, entonces se plantea a través, bueno, de estas dos preguntas, ¿no? ¿Es válido que yo saque conclusiones generales, pero a partir de casos particulares? Es decir, ¿es válido el método inductivo? Partir de lo particular para llegar a sostener cosas universales. Por ejemplo, tenemos una conclusión general. Todos los metales se dilatan por acción del calor. Pero eso es una conclusión general. Entonces, he llegado a partir de que he cogido un pedazo de plata, de oro, de cualquier metal, ¿no? Y entonces lo he sometido al calor y he visto que se dilata. Pero yo me he basado en 4, en 5, puede ser 10, el autor dice puede ser de 100, puede ser de 10.000. Y claro, no voy a poder hacer, no voy a poder hacer el experimento con todos los metales, ¿no? Incluso porque hay metales que están enterrados bajo la corteza terrestre, ¿no? Y aún no han sido sacados. Pero yo me valgo de lo obtenido, de los datos obtenidos en cuanto a 5 o 10 casos de que los metales se dilatan por acción del calor, y entonces de eso me he valido para lanzarme a una conclusión general de que todos los metales son incorrectos. Popper no lo acepta.
no lo acepta, lo rechaza. O sea, critica el método inductivista en ese sentido, ¿no? Luego, paso a paso, vamos a ver. Y lo otro, ¿cuál es el método más adecuado para que progrese la investigación científica? La idea de progreso está presente en Comte, ¿no? Entonces, en esta especie de neopositivismo se plantea nuevamente, ¿no? También Thomas Kuhn un poco pues, va a negar esta suerte de progreso acumulativo de la ciencia, ¿no? Pero para no, vamos a ir paso a paso, ¿no? Lo presentamos y lo esclarecemos mejor más adelante esto. Bueno, con esta breve introducción a este segundo gran problema de los métodos de la ciencia, tenemos, ya les decía, tres, ¿no? El método inductivo, el método deductivo y el método anarquista de Feyerabend. Bueno, el método inductivo lo presenta el Círculo de Viena, ¿no? Entonces, a propósito del problema de la inducción, entonces, ya les he dicho, es relevante las soluciones que presenta el Círculo de Viena y la que presenta Popper, ¿no? ¿Ya? Para el Círculo de Viena, o llamados neopositivistas o neoempiristas, el razonamiento inductivo, o el método inductivo, o la inferencia inductiva, como también se puede decir, sí está justificada. Ellos lo aceptan como válido. ¿Ya? Sí procede entonces la inducción, el método inductivo, pero para el Círculo de Viena. ¿Ya? Tenemos que la inducción es el método más adecuado para el avance de las ciencias, ¿no? Para el Círculo de Viena o neoempiristas o neopositivistas. Entonces, para ellos, la inducción es el criterio, es el rasgo diferenciador entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Francis Bacon, a ver, les anoto, quiero explicarles un poco esto. La vez pasada me acuerdo que lo dejé, pero después yo me olvidé preguntarles. Francis Bacon escribió una obra llamada Novum Organum, y la obra de lógica de Aristóteles se llamó Órgano, instrumento de conocimiento. The Novum Organum es una obra escrita para contradecir a Aristóteles. Aristóteles privilegiaba el método deductivo, el silogismo. En cambio, Francis Bacon, en contrapartida a Aristóteles, va a privilegiar el método inductivo, que es el que va a ser el baluarte, digamos así, del desarrollo científico, ¿no? Entonces, fíjese cómo las ideas se van relacionando, se van incluyendo, ¿no? Entonces, por eso decía acá, ¿no? La inducción es el rasgo, el criterio que nos permite demarcar, diferenciar entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. O sea, el método inductivo, ¿eh? Entonces, el ejemplo de esto, pues, la inducción, a ver, pues todos los cisnes son blancos. Como les decía, todos los metales se hidratan por la acción del calor, es porque en todos los lugares, en la mayoría de lugares, en los lagos, en diferentes países, uno conoce que siempre los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, tienen el respaldo de un gran número de casos, de experiencias, de signos que hemos percibido, que lo hemos percibido. Pero Popper hará una crítica de esto, digo. Y si aparece, como que apareció una vez un cisne negro, ¿ah? Apareció el cisne negro y se trajo abajo, lo desinfló, ¿no? A esta idea de que la ciencia tiene al método inductivo como el criterio que permite diferenciar la ciencia de la no ciencia, ¿no? Entonces, Bacon, así es, privilegia el método inductivo para oponerse a Aristóteles, que privilegió el método deductivo y cuyo ejemplo de razonamiento es el silogismo. Muy bien, Ramos, me permite anotar esto, ¿no?
Sí, claro, ahí está bien. Muy bien. Entonces, bueno, pero sí, pues, se privilegia el método inductivo como el que trae progreso, desarrollo de la ciencia, pero como estamos en filosofía de la ciencia y aquí todo es cuestionable, ¿no? Todo es refutable, falsable, entonces, pues, se falsó esa teoría de que todos los cisnes son blancos simplemente con la presencia de un cisne negro. Y quizá más después, lo dice, ese de todos los metales se hidratan por acción del calor. Tengo la experiencia, así como he visto cisnes blancos, ¿no? Miles de casos, qué sé yo, también. Popper dice, y si alguna vez, de repente, pues en otras coordenadas, en otro mundo, se verifica que yo al calentar un metal no se dilata, entonces trae abajo todo eso, ¿no? Esa es la debilidad del método inductivo, ¿no? Para los ojos críticos de Karl Popper. A propósito, la filosofía de Karl Popper también se le llama realismo crítico, ¿no? Ya como realismo crítico es el nombre con el cual también se le conoce a la filosofía epistemológica de Popper, ¿no? Bueno, entonces esa es el método inductivo. En segundo lugar está el método hipotético deductivo, ¿no? Bueno, el método hipotético deductivo no es más que el método deductivo, ¿ya? Y la ciencia se la define como una búsqueda sin término, donde las verdades encontradas no son acabadas, no son sagradas al decir de Carl Sagan, sino que es un conocimiento sin fin, sin término, que nunca se acaba, ¿no? Bueno, el método de Karl Popper, denominado hipotético deductivo, primero nos alecciona, dice, no a la inducción. Para Popper no está justificada la inferencia inductiva, ¿ya? Dice, ni siquiera por el gran número de casos semejantes. Así de los cisnes se presentó muchos casos, miles de casos, los metales también, no, les he presentado como ejemplo también, por más que crezca en un gran número de casos, 10, 100, 10.000, 50.000, ¿no? No, para Popper dice, ni siquiera si tenemos como base un gran número de casos semejantes, ¿no? Entonces, no sirve que la inducción, tampoco nos dice, ¿no? Bueno, ya pues no se puede convertir en un dogma, en una proposición acabada, por más que acumulemos casos y más casos, ¿no? Entonces, Popper dice, algunos teóricos inductivistas han dicho, bueno, entonces pues será una proposición probable, ¿no? Posible. O sea, una cosa es que decir que es probable no significa decir que tiene una certeza absoluta, ¿no? Tampoco dice, no, no se pueden esconder en esas falsos, digamos, eh, globo de escape o paracaídas, se puede decir, para salir del problema, ¿no? Entonces, seguidamente Popper va a presentar, como un ejemplo, va a rebatir la inducción, ¿no? Entonces, bueno, entonces, Popper, según Popper, pues, por muchas observaciones que tengamos de los cisnes blancos o de los metales que se dilatan por la acción del calor, no hay una garantía lógico-deductiva de que alguna vez en la vida no pueda algún metal, en alguna ocasión, al ser calentada, no se dilate, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad, entonces, las teorías quedarían refutadas. Y para Popper, pues, en la ciencia, las teorías científicas tienen que ser refutadas. Solamente no es, lo que no es refutable, entonces eso es pseudociencia o metafísica, qué sé yo, ¿no?
Bien, entonces, según Popper, entonces el método hipotético deductivo es el método de la ciencia, ¿no? Es el método de la ciencia y no lo es, el método inductivo. Ahora, permíteme, bueno, el método hipotético deductivo es como dice, es un camino, es un método, ¿no? Que todo investigador debe seguir para su práctica científica, ¿no? Los pasos esenciales, como ustedes ya conocen, ¿no? Por el los pasos del método científico, una observación del fenómeno que se va a estudiar, el problema a estudiar. Luego se crea una hipótesis para poder explicar el problema o el fenómeno, ¿no? Teniendo la hipótesis, se va a deducir consecuencias o las proposiciones más elementales que se deduzcan de la aplicación de la hipótesis, ¿no? Y luego una comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Bueno, estos son los pasos del método hipotético deductivo, ¿no? Pero, digamos, tratando de resumir, este método obliga al hombre de ciencia a combinar el método hipotético deductivo, obliga a todo científico a combinar la reflexión racional, la aplicación de la razón, ¿no? Y ahí sería el carácter eh, hipotético deductivo, digamos, en sentido de cuando interviene en el método hipotético deductivo, según Popper, la reflexión racional, cuando se crean hipótesis. Las hipótesis no es creación de los sentidos, ¿eh? Cuando se deducen consecuencias y aplicaciones, ¿no? Y entonces se combina la reflexión racional con la observación de la realidad, ¿no? Con la observación de la realidad. Y bueno, esto es un poco, digamos, lo que es el método hipotético deductivo. Y luego, pues, las observaciones nos van a servir para refutar las teorías, ¿no? Que según Popper, ese es el destino que siguen, pues, las ciencias, ¿no? Ser refutadas algunas veces y no verificadas como pretendía el Círculo de Viena, ¿no? Bueno, la explicación científica siempre será incompleta. Popper eso lo tiene bien claro. Por eso arriba en el subtítulo dice el método hipotético deductivo y la ciencia como búsqueda sin término, ¿no? ¿Va? Entonces, a ver, cojamos esto que por momentos se pone un poco tensa por los detalles que hay, pero no obstante, sigamos adelante. Entonces, para Popper, la explicación científica siempre será incompleta, ¿no? Porque siempre hay algo que cuestionar, hay algo que corregir. La ciencia no es algo acabado, siempre es una búsqueda sin término, sin fin. No se termina, ¿no? Y como decía al empezar la clase, Russell nos decía, cuanto más conocemos, más crece nuestra ignorancia, ¿no? ¿No? Bueno, eh, la evolución de las ciencias, la evolución de las ciencias es un proceso sin fin, ¿no? Un proceso sin término. Tanto la física, la química, la biología, han de aparecer en su camino como un proceso siempre de correcciones, de aproximaciones, de mejoramiento, ¿no? De las teorías. En fin, pues para Popper el método hipotético inductivo no solo lo usan, no, dice Popper, no solamente la usan las ciencias empíricas, fíjese, sino también, las ciencias sociales, el derecho, la historia, ¿no? Y eso, y algo más, incluso dice la filosofía. Entonces, en las discusiones, en las reflexiones de tipo filosófica, para Popper también se tiene la utilización del método hipotético deductivo.
¿ya? Bueno, tenemos este segundo tema acerca de los métodos de la ciencia, es un poquito extenso, pero acá viene el último, que es el anarquismo epistemológico de Feyerabend, ¿ya? A ver, Feyerabend escribe eso. A ver, él escribió una obra crítica contra el método, ¿no? Se llama su obra. Entonces, pero miremos ahí sus tesis, ¿ya? Primero, en la ciencia no hay método ni progreso, ¿no? En la ciencia dice, claro, el anarquismo es un concepto que se usa en política y se admite y se rechaza toda clase de autoridad, toda clase de normas. Y entonces, ustedes saben que el método científico, acabamos de ver el método hipotético deductivo de Popper, etcétera, ¿no? Se reconoce un problema, se plantea hipótesis, se va a las conclusiones, luego las comprobaciones, etcétera. Y entonces, esto es seguir una secuencia, seguir normas. Entonces, para Feyerabend, ¿no? Él, como es anarquista, no quiere seguir todos estos pasos. No quiere seguir estos pasos porque él considera que no es nada provechoso. Porque para él, fíjese, las ciencias no tienen método. Y no solamente no tienen método, ni siquiera mira, observa él el concepto de progreso en la ciencia, en las investigaciones, ¿no? No hay método ni hay progreso. Entonces, se trae abajo todas estas tesis, pues, del Círculo de Viena, ¿no? Y todo lo que la ciencia en general se sostiene, ¿no? Algo más todavía, el anarquismo aquí empieza todavía a aparecer, ¿no? Entonces, vayamos acostumbrándonos a esta idea que, según el anarquismo epistemológico de Feyerabend, el cual es un método, dice que la ciencia no es superior a otras formas de conocimiento. Como no tiene método ni tiene progreso, entonces la ciencia, por más que se crea especial, ¿no? Sobre todo de parte del Círculo de Viena y de los que vienen de esa tradición neoempirista y neopositivista, ¿no? Entonces sostiene que no es superior a otra forma de conocimiento. Para adelantarme, será tan igual que como el conocimiento en la religión, la magia, incluso el fetichismo, la brujería, incluso eso, ¿no? Da un poco de risa esto, pero esa es la posición, ¿no? Entonces, la ciencia no es superior a otras formas de conocimiento. Luego, es una ideología más. Entonces, la ciencia sería otra de las formas de conocimiento que tiene que convivir con el mito, con las religiones, con las ideologías que son producto de la creación del hombre, ¿eh? Por eso no sería ilógico pensar que el anarquismo epistemológico ve a la ciencia como una ideología más, una creencia más. Profe, pero este anarquismo epistemológico es ciencia, o usted se ha confundido, sí, parece que sí por todas esas ideas, ¿no? Pero se ha dado, pues, ¿no? Dentro de la discusión científica, ¿no? De todas maneras, él hace una revisión de la historia, ¿no? Feyerabend, y muestra que, fíjese, atención, que muchos químicos, astrónomos, en fin, científicos, se han servido de distintos caminos, estrategias para poder alcanzar sus conquistas, sus conocimientos, para que sean aceptados, ¿no? Por eso él dirá, se han valido de la sátira, del engaño, acaso, hoy diríamos está de moda, de algún acto de corrupción para para ser aceptados sus ideas en la sociedad, en su tiempo.
Por eso hay una expresión muy interesante de Feyerabend donde dice, todo vale. ¿Ya? Esa expresión, todo vale, o sea, todo vale para el científico con tal de conseguir ser aceptados sus teorías por la sociedad. ¿Ya? Ese es Feyerabend. Entonces, él pone ejemplo ahí Galileo, ¿no? Galileo con un espíritu maquiavélico, digamos así. Maquiavélico lo estoy poniendo yo, por si acaso, para manejar la aceptación de la ciencia. Maquiavelo, cualquier medio es aceptado con tal de conseguir un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? Que mis teorías científicas sean aceptadas. Entonces, si para eso empleo, y ahí fíjese, me sirvo de la propaganda, de la retórica, de la sátira, para convencer a mis contemporáneos de la verdad de mis planteamientos científicos, entonces eso vale, ¿no? Entonces, de esto hay que deducir, mejor sigo exponiendo acá, porque ya se lo iba a decir yo, ¿no? Que la ciencia está muy comprometida, mezclada con las experiencias humanas, políticas, ideológicas, de luchas de intereses, ¿no? Muchas veces de falta a la ética, diríamos hoy día de corrupción, ¿no? Y esto lo denuncia, pues, Feyerabend, ¿no? En esta obra contra el método que llama él, ¿no? Bien, bueno, la ciencia para Feyerabend se define como una suerte de ocasión para que la libertad del individuo sea expuesta. ¿Qué significa esto? Para Feyerabend, la ciencia es igual a la libertad del individuo, ¿no? Otorga un gran valor a la libertad de las personas, en este caso de los hombres de ciencia, ¿no? Entonces, si es la libertad del hombre que tiene que tener toda ciencia, entonces él enfatiza, reivindica la libertad frente al método que muchas veces se impone por parte del quehacer científico, ¿no? Entonces, según Feyerabend, el científico tiene que emanciparse de las normas, de las restricciones metodológicas. Tiene que predominar su libertad, como un buen anarquista que es, ¿no? La libertad es uno de los principios del anarquismo, ¿no? La libertad, seguimos, ya digo, ciencia es igual a la libertad del individuo, estaba yo resumiendo, ¿no? Entonces, la libertad para elegir una forma de conocimiento. Fíjese, ¿eh? Entonces, dentro de la libertad que el hombre debe tener, yo elijo una forma de conocimiento. A ver, yo elijo ser científico, pero puedo elegir ser filósofo. Puedo elegir, a ver, pues, ser un mitómano, un apegado al mito, porque soy escritor, soy literato, ¿no? Puedo elegir la ideología, porque yo quiero ser político. Y una ideología es pretender, pues, que, a ver, como ejemplo, ¿no? El sur del Perú forme con los aymaras, los quechuas, un nuevo Perú, que desesgaje. Por lo que ocurrió en España, los catalanes querían independizarse y quieren independizarse de España, ¿no? Entonces yo, un conocimiento, elijo, ¿no? El conocimiento que yo quiero, una religión, una ideología. Entonces, esa es la libertad. Feyerabend. Entonces, Feyerabend prosigue en esta defensa sin igual de la libertad del hombre, ¿no? Entonces dice, tengo que pretender una separación del Estado, una separación del Estado de la ciencia. Como alguien decía, la religión y el Estado deben separarse. Muy bien, ese es el pensamiento modernista, humanista, ¿no? Ilustrado. Entonces, Feyerabend dice que, profesor, el Estado y la ciencia a veces van de la mano, por supuesto, ¿no? Y claro, acá es un largo debate y todo eso. Pues. Entonces, o lo otro, podemos decir que hay una separación del Estado y cualquier ideología, ¿no? ¿No? Y entonces, eso es Feyerabend.
con un mensaje muy contundente, muy sencillo, quizá eso se haya entendido mejor que, pero de todas maneras, ahí está el verificacionismo, perdón, la idea, estamos en el segundo problema, ¿no? El inductivismo, el deductivismo y el anarquismo epistemológico fallado. Bueno, entramos, ¿cómo estamos el tiempo? Ya, entramos al tercer gran problema. A ver, de Feyerabend, si hay alguna pregunta o lo que el segundo tema de los métodos de la ciencia, aunque ya digamos, en los ítems vamos a comentar, y falta todavía el tercer gran problema, ¿no? de la ciencia. ¿Cuál es? El problema del progreso científico. ¿Ya? Bien, veamos ahí este tercer problema. A ver, alistemos, miremos, observemos. Bien, entonces, el tercer gran problema epistemológico, el problema del progreso científico, ¿no? Entonces, aquí están en pugna, pues, en debate, Kuhn, de un lado, Thomas Kuhn y Feyerabend, donde no hay progreso científico, ¿no? Tanto para Kuhn como para Feyerabend. A ver, Thomas Kuhn, en una obra famosísima que se llama La estructura de las revoluciones científicas, es una obra contemporánea, quisiera que lo anotaran si no lo tienen allí, La estructura de las revoluciones científicas. Como ya les he dicho, no es bueno anotar todas las obras, pero de algunas obras sí, de algunos autores claro que sí. Entonces, en este tercer gran problema, tenemos, por un lado, la posición de Thomas Kuhn y del otro lado, la posición de Feyerabend, ¿sí? Bueno, presentémoslo, este tercer problema, a través de una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo funciona y se desarrolla la investigación científica a lo largo del tiempo? Entonces, nos remite al problema del progreso científico. Progreso, desarrollo, de lo simple a lo complejo. ¿Se avanza? ¿O es que todo se está dando vuelta y como el eterno retorno de que hablaba Kuhn, ¿no? Perdón, Nietzsche, que discúlpenme la lengua, ¿no? Entonces, claro, con esta idea también Nietzsche se opone al progreso, ¿no? Todo da vuelta, ¿no? No hay, entonces, el eterno retorno. Entonces, ¿cómo funciona y se desarrolla la investigación científica a lo largo del tiempo? ¿Ya? Entonces, el Círculo de Viena y Popper coinciden, fíjese, en que la ciencia progresa en la historia. Entonces, aquí sí se encuentran Popper, ¿no? Pero Popper no ingresa acá en este tercer gran problema. Está ingresando Kuhn y Feyerabend, ¿ya? De todas maneras, reconozcámoslo, pues, que el Círculo de Viena y Popper coinciden en que la ciencia progresa en la historia, ¿sí? Kuhn rechaza la idea anterior, la idea que acabo de decir, ¿no? ¿Qué cosa? Que la ciencia admite progreso, desarrollo a través de su historia, a través del progreso. Entonces, para Kuhn no existe tal cosa. Bueno, y Kuhn, ¿cómo no lo sostiene? Entonces, nos dice que para la ciencia no hay una meta. Para la ciencia no hay una meta. Si para la ciencia no hay una meta, ¿no? Entonces no hay objetivos, no hay fines a dónde llegar. Y si no hay fines, no hay meta, entonces no hay progreso, pues, ¿no? Porque se plantea la idea de progreso cuando uno quiere llegar a algo, o a un punto omega, ¿no? Entonces, no es, entonces, para Kuhn,
el progreso de la ciencia no es lineal ni acumulativo. O sea, no hay acumulación de conocimientos, de saberes. Tampoco hay un desarrollo lineal. No hay un desarrollo lineal. Bueno, la ciencia se desarrolla entonces a base de grandes saltos o grandes cambios. ¿Ya? Pongámoslo así, que en la teoría de Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, se suscitan, se desgranan una serie de conceptos. Los conceptos de revoluciones científicas, ¿no? Los conceptos de revoluciones científicas, el concepto de ciencia en crisis, ¿no? Ciencia en crisis, los conceptos de paradigma, ¿no? Y el concepto de ciencia normal, de ciencia normal. Entonces, ustedes incluso pueden ver en sus, en su material, a ver, permítame un segundo, hay una, esto nos va a aliviar un poco, ver el desarrollo, ¿no? El desarrollo o la presentación de la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn. Entonces, vean ahí en su material, tenemos en primer lugar hacia la izquierda el concepto de normalización. Entonces, es ciencia normal. Cuando las teorías científicas están vigentes, ¿no? Son usadas por los científicos, ningún científico pone en tela de juicio, más bien lo usa para su investigación, entonces se llama ciencia normal o normalización. Ahí está, ciencia normal. Pero luego se dan ciertas anomalías, ciertos problemas, ¿no? Estas anomalías son el antecedente de lo que se va a originar esta etapa de crisis del modelo, o sea, ciencia en crisis. Entra en crisis el modelo, hace agua, ¿no? Porque se presentan problemas que los paradigmas no pueden explicar, la teoría científica no puede explicar, entonces cae el paradigma que estaba vigente, el modelo de ciencia, la teoría científica que estaba vigente, digamos, ¿no? Entonces se produce, ¿no? Lo que se llama la revolución, ahí agreguen ustedes, revolución científica, que no es más que el cambio de paradigma científico. Y luego de la revolución científica se vuelve a lo que es, se cambia el paradigma, se actualiza el paradigma y la ciencia sigue dando vuelta allí, pero no es que progresa linealmente, no es que es acumulativo, porque no hay progreso. Bien, eso tiene que quedar, ¿no?, en claro allí en cuanto a lo que estamos presentando de Thomas Kuhn. Entonces, sigamos aquí con lo de, ¿no?, de Thomas Kuhn. En el esquema, que ojalá que estén mirando para que nos ayude, recuerdan la teoría geocéntrica, que estaría un ejemplo de normalización, ciencia normal. Explicó largos años, incluso más de 2000 años, ¿no? Aristóteles, Ptolomeo, eso está en una pregunta, creo. Y luego viene la época moderna, ya se establece anomalías, porque para Copérnico, para Galileo, pues la Tierra no puede ser el centro, ¿no? Y empiezan una serie de observaciones, y entonces con las observaciones recogidas, entra en crisis el modelo. Ya no va a ser la Tierra, sino que va a ser el Sol el que va a explicar el centro del planeta. Entonces, un cambio de paradigma, teoría geocéntrica, la Tierra el centro, ¿no?, hacia la teoría heliocéntrica, el Sol es el centro. Entonces, cuando ya se reemplaza el paradigma y queda en la prehistoria de la astronomía, pues estas teorías, entonces, así es como funciona esta teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, ¿no? Bueno, entonces, estábamos que la ciencia para Kuhn no es lineal ni acumulativa,
¿no? Puesto que no hay objetivos, no hay metas. La ciencia más bien se desarrolla en medio de grandes saltos o cambios. Esos grandes saltos o cambios, ¿cómo se llaman? Anótelo, a ver, quiero ver si se llaman revoluciones científicas. ¿Sí? Revoluciones científicas. Entonces, profesor, pero la revolución de octubre, la revolución bolchevique, bueno, no, pues acá se está hablando de revolución en la ciencia y Kuhn le da ese nombre, ¿no? Entonces, la ciencia avanza a base de grandes saltos o grandes cambios. A esos cambios se llaman revoluciones científicas, ¿no? La ciencia en crisis es cuando un paradigma, un paradigma es un modelo, es una teoría científica, entra en crisis por la presencia de teorías nuevas, de ideas que cuestionan, ponen en crisis, ¿no? Y aquí ponen en nuestro cuadernillo, ahí está pues el ejemplo de lo geocéntrico y lo heliocéntrico. Son paradigmas inconmensurables entre sí. La palabra inconmensurables, ¿no? Hay que entenderlas, ¿no? Inconmensurables, ¿sí? ¿Cómo entenderla? Significa que cada teoría, fíjese, cada teoría tiene, las teorías científicas son inconmensurables, significa que cada teoría, en este caso la geocéntrica y la heliocéntrica, tienen sus propios métodos, sus propias preguntas, herramientas, criterios, contenidos y argumentos que los hacen extraños uno al otro, son inconmensurables. Entonces no se puede establecer una suerte de equiparación entre ellos, porque son mundos diferentes, ¿no? ¿Ya? Y bueno, la revolución entonces es un cambio de paradigma, repito, y además no solamente es un cambio de teoría científica de paradigma, sino un cambio en la visión del universo que afecta a todas las sociedades, a todos los hombres del tiempo, ¿no? Bueno, entonces no olviden pues que, bueno, la revolución científica entonces es discontinuo, ¿no? La idea de cambios, saltos, nos da la idea de que la ciencia en su desarrollo es discontinuo, el camino de la ciencia, ¿no? Y la ciencia normal, pues es cuando un nuevo paradigma se ha instalado y ha puesto fin a todos los debates, a todas las crisis, ¿no? Y eso va a permitir que todos los científicos trabajen con ese modelo, ¿no? Con esa idea. Y bueno, esto es Thomas Kuhn. Tenemos luego a Feyerabend para ir terminando, ¿no? Hay un cuadro también que les, ciencia normal, que les puede, aunque etapa precientífica ponen ahí, no nos toca mucho, bueno. Entonces, Feyerabend. Bien, perdón. A ver, Feyerabend es opuesto al progreso científico, ¿no? Igual que Kuhn, y en eso se oponen pues a Popper y al Círculo de Viena, ¿no? Lo dijimos ahí de pasada. Como las ciencias empíricas carecen de método, Feyerabend, entonces no hay progreso. No hay progreso para Feyerabend, ¿no? Y luego se sostiene que al carecer de método las ciencias empíricas, estas están al mismo nivel de conocimiento que las ciencias sociales y ciencias humanas. Las ciencias empíricas, la física, la química, como que se creen las reinas, la non plus ultra en relación a las ciencias sociales, ciencias humanas, pero para Feyerabend acá, pues, están al mismo nivel. Y eso no sería todo, que incluso dice, por no tener método, ¿no? Las ciencias incluso están al mismo nivel de conocimiento de la magia, el mito y la religión. Dice cómo Feyerabend pues le quita esa soberbia, esa vanidad que muchas veces los hombres de ciencia se han, valga la expresión, se han revestido, ¿no? Y han aparecido pues como los nuevos mesías en cuanto al conocimiento, ¿no? Los reyes, los príncipes. Estoy utilizando estos términos para que ustedes, bueno, en fin, terminen de entender el sentido ¿no? de estas expresiones. Bueno,
Veamos las preguntas. Veamos las preguntas entonces. Bueno, ahí pueden ustedes anotar las claves. Han sido revisadas, no hay duda de que haya habido un equívoco, ¿no? Y entonces empezamos por la lectura. A ver, anotar sus claves. Un segundito. Bueno, jóvenes, en cuanto a la lectura, justo está tomado, ¿no?, la lectura de un comentario, ¿no?, sobre Feyerabend, ¿sí? Y tiene sentido, sobre todo el primer párrafo, la historia de la ciencia, ¿no?, está asociado, digamos así, relacionado con la gran historia humana en las dos primeras líneas de la lectura. Pues el trabajo de los historiadores no puede mantener la creencia ingenua e insostenible de que el cambio histórico en la ciencia se da gracias a la lógica interna de la investigación. Eso no ocurre, dice, ¿no? Entonces, más bien hay una falta de lógica de desarrollo histórico en la cuarta línea, ¿no? Están siguiendo en el párrafo. En la historia de la ciencia juegan una serie de factores de la naturaleza tan distinta a la ciencia que es imposible, estoy agregando, ¿no?, que es imposible e injusto determinar algún grupo privilegiado. Entonces, la conciencia de la historia de la ciencia, finaliza el primer párrafo, nos lleva a plantear una perspectiva coherente con ella, el anarquismo epistemológico. Entonces, dicho de otra manera, en otras palabras, está acá definido, presentado el anarquismo epistemológico. Entonces, la pregunta es, de acuerdo con la lectura, la expresión todo vale significa que en la investigación no hay reglas rígidas. No hay reglas rígidas, por supuesto. Más bien todo vale significa que les hago recordar que el científico, para hacer prevalecer sus teorías, se ha valido mucho de la sátira, que dijo de la oratoria, se ha valido incluso de algunos actos, se puede decir hasta de soborno, de compra de conciencia, de corrupción, que se diría hoy en día, ¿no? Según la pluma de Feyerabend, ¿no?, cuya obra se llama Contra el método. Así reza, ¿ya? Creo que lo dije, pero no lo escribí, está en el Contra el método. Interesante esto, pero bueno, no tan fácil de ver. Bueno, contra el método. Entonces ahí la respuesta es la Feyerabend defiende el libre acceso del individuo a todas las opiniones posibles para alcanzar el conocimiento, ¿no? Entonces esto se traduce en su célebre principio de todo vale. Entonces su postura lo llega a exigir igual atención y respeto para la ciencia, la astrología, la medicina tradicional o el vudú, que es una religión, ¿no?, del África, ¿no? Bueno, en la pregunta 1 es, la D. Bueno, ahí tenemos, a ver, referir que todos los cuerpos caen y los metales se dilatan ante la acción del calor,
y sostener que ambas proposiciones serán científicas si se corresponden con la realidad, ¿no? Esto, entonces, es sostener que una teoría, la D, es científica si es verificada a partir de los datos de la experiencia, ¿no? Entonces, para los integrantes del Círculo de Viena, únicamente pueden ser entendidas como teorías científicas aquellas que pueden ser verificadas, ¿no? A partir de los datos de la experiencia sensorial. Un poco lo que exigía Hume de las ideas, que tienen que estar fundadas en las impresiones o datos de los sentidos, ¿no? Asocien a Hume ahí. Puede resultar una pregunta ahí, ¿no? Un poco compleja, pero ni tanto se te recuerda. En la 2, la respuesta es, la 2 es la A. A ver, pues a ver, para Freud dice, ¿no? El sueño es un deseo, una intención, ya, que se puede llegar a cumplir. Sigamos ahí leyendo, entonces, referido psicoanalista. El referido psicoanalista, o sea, Freud, cierta vez soñó con una paciente. El detalle está que días después este sueño se cumplió, tal cual como lo que ocurrió en dicha manifestación onírica o de sueño, ¿no? De acuerdo con Popper, del enunciado podemos sostener que la propuesta de Freud está bastante lejos de ser falsada. O sea, para Popper, no lo dijimos bien, sí, lo dijimos, ¿no? Que las pseudociencias son incapaces de ser falsadas, son incapaces de ser refutadas, ¿no? Porque ¿cómo vas a refutar ahí un sueño, no? Además, el sueño es la manifestación del inconsciente o de tus deseos, ¿no? Entonces, para Popper, toda teoría para ser científica debe ser sujeta a falsación. De lo contrario, es parte de la pseudociencia. En la pregunta 2, ¿no? En la pregunta 3 es la A. A ver. Ya. Pensar que la metafísica puede brindar aportes al campo científico es estar lejos del camino seguro de la ciencia, debido a que ésta debe ser contrastada con la realidad. Bueno, de acuerdo con Wittgenstein, se puede decir que la metafísica es algo de lo que solo se debe guardar silencio. En el libro Tractatus, ahí nos dice Wittgenstein, lo hemos visto, de lo que no se puede hablar, es decir, de todo lo que es pseudociencia, metafísica, religión, mejor es quedarse callado. Eso lo dice Wittgenstein en su Tractato. Y el Tractato fue un libro fundamental para el Círculo de Viena, ¿no? Por ende, allí en la 3, ¿no? La respuesta entonces es la A. ¿Mm? En la 4 es la B. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, en 1777, Lavoisier propone la teoría de la combustión, ¿ya? Esta teoría derribó a la teoría del flogisto. Están mirando el ítem 4, ¿no? De Becher. Bueno, en 1543 Copérnico propone la teoría heliocéntrica, ¿sí? La cual derribó a la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, ¿no? Que anteriormente había sido expuesta por Aristóteles. Por eso no lo dice, no te recuerdo. Bueno, de acuerdo con Thomas Kuhn, del enunciado podemos inferir que a través del tiempo hay, la B, grandes saltos o cambios entre un paradigma y otro, que es justamente lo que se llama revolución científica, cambio de paradigmas, ¿no? Ciencia normal, ciencia en crisis, revolución científica, luego da vuelta, ¿no? Y ahí entonces no es un camino lineal, no
no hay una acumulación de conocimiento, de saberes para llegar a una meta, a un objetivo a largo plazo. Es decir, no hay progreso, ¿no? Entonces, en la 4 la vi. 4 la vi. En la 5, la A, bueno, aquí está sobre, si comparamos el paradigma de la óptica geométrica de Snell con el paradigma de la óptica física de Maxwell, notamos que cada uno de ellos tiene sus propios contenidos, criterios, etc. Es decir, nos percatamos de que los paradigmas científicos son inconmensurables entre sí. Inconmensurables significa que no admiten comparación, cada uno se mueve en un mundo diferente, ¿ya? La 6, la respuesta es la D. La respuesta es la D. Bueno, acá en esta pregunta, por el tiempo que va avanzando, la D, la fase precientífica. Bueno, la fase precientífica es la primera fase que señala Kuhn. Aquí los científicos recolectan observaciones sin un plan definido. Varias teorías científicas compiten entre sí sin que una prevalezca sobre la otra. Bueno, sobre todo está señalado la precientífica en un esquema que han añadido ahí, ¿no? Ya, que han añadido, entonces de acuerdo a eso, la 6 es la D. La 7, la A. Entonces, Popper rechazó el verificacionismo como criterio de demarcación, porque consideró que no cumple con el objetivo principal de establecer una clara línea divisoria, una clara demarcación entre ciencia y no ciencia. Demarcación estoy añadiendo yo porque, ¿no? La teoría de la relatividad, la teoría de la mecánica cuántica, al principio no tuvieron una inmediata corroboración empírica, es decir, una verificación. En consecuencia, esto nos podría llevar a sostener que las mencionadas teorías, enfocándolas desde el ciclo de Viena, son o serían pseudociencias antes que ciencias, ¿no? Ya, esa es una observación, una crítica, claro. Es lo que hace Popper, ¿no? Popper es esta idea, ¿ya? Bien. Entonces, Popper critica el principio de verificación porque no es contundente en la división de ciencia y pseudociencia. Más bien, se inclinaría a favor de la pseudociencia, según Popper, el verificacionismo, ¿no? ¿Ya? Y el 8 es la E. 8 es la E. Bueno, algunas hierbas suelen producir sustancias químicas favorables para la salud del cuerpo. Los herbolarios son conocidos por estudiar y utilizar las plantas con fines medicinales. No obstante, lo que se discute es que estos no tienen método, sin embargo, resuelven problemas de salud. Entonces, de acuerdo con Feyerabend, del enunciado se podría deducir que la ciencia no posee una característica especial que la haga superior, ¿no? Entonces, la ciencia no posee una característica especial, entonces es tan igual que los otros conocimientos que hay, ¿no? Como los mitos, como las religiones, las ideologías y otros muchos tipos de pensamiento. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces, esto han sido las claves y esto ha sido, espero que, gracias por su atención. Muy bien, jóvenes, y con todos unas buenas noches, descansen y sigan luchando ustedes en su preparación. Gracias por su atención y por sus signos de aprobación. Buenas noches a todos.